para que quede el siguiente aviso en grabado. El examen parcial, según el cronograma, es la semana que viene. ¿Ah? La semana que viene el examen parcial se va a tomar el día jueves a las 14 horas, ¿ah? Durante el horario de teórico, y el teórico va a iniciar a las 3 de la tarde. ¿Ah? Esto nos va a dar la posibilidad de que el próximo martes se haga un horario de consulta para todas las consultas que ustedes quieran hacer respecto de los temas del parcial. En el parcial se van a tomar los siguientes temas. Espérenme 2 segundos, ya lo... Bueno, o sea, en el parcial se van a evaluar los temas de bioenergética, laboratorio de determinación de pH, aminoácidos y proteínas, espectrofotometría y el práctico de hoy, que es de enzimas. Esos 5 prácticos se van a evaluar la semana que viene. Vuelvo a repetir, el examen parcial va a ser el día jueves, que el día jueves cae 7. ¿Día 7? Sí, Carlos. Bueno, día 7 a las 14 horas en el horario de teórico, y a las 15 horas va a dar inicio Carlos Francisquez, el teórico. ¿Tá? Y el martes que viene va a ser consulta de parcial. ¿Tá? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno. Bueno, Germán, cuando quieras podés arrancar. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer el práctico de aula de enzimas. Dame 2 segundos, Así que bueno. te voy a habilitar para que puedas compartir. Ah, dale. Así que bueno, ¿lo pudieron empezar a hacer? ¿Lo hicieron? Yo quería preguntar algo con el tema para la realización de los trabajos prácticos. Sí. Bueno, sí, ahora después te lo voy a ¿Para la clase habilitar. de consulta? O... Sí. bueno. Y ahora les habilito, creo que falta habilitar uno. Bueno, listo. El último, el de proteínas. Vos me preguntás por ese, ¿no? No, porque por ejemplo yo tenía duda en el práctico de bioenergética. Sí, bueno, ese ya lo habíamos resuelto, sí, y corregido, pero bueno, sí, el martes que viene en la consulta. Bueno. Bueno, comenzamos con el práctico de aula de enzimas. La pregunta 1, ¿la pudieron resolver? Hola. Profe, yo en mi caso no había arrancado todavía. Bueno. La pregunta 1 les dice: complete el cuadro con las siguientes palabras: hidrolasas, ligasas, liasas, transferasas, oxirreductasas, isomerasas e hidrolasas. ¿Sí? Esas son las clases de enzima. Y después tienen un cuadro donde dice clase de enzima y reacción que catalizan. ¿Tienen el teórico a mano? Hola. Hola. Sí, profe.
Chicos, disculpen. A ver, necesitamos que tengan algún tipo de participación. Esto no es una clase teórica, sino que pretende ser una especie de ida y vuelta. Por favor, participen de la clase. No somos meros dictantes de una clase, sino que la idea es que poder interactuar. ¿Tá? Bien, entonces, en la primera, donde dice transferencia de electrones, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué clase de enzima va a catalizar ese tipo de reacción? En donde se transfieren electrones, es decir, en las reacciones de oxirreducción. Bueno, les damos 5 minutos para que lo respondan. Y que lo hagan y lo corregimos, ¿sí? Hagan el 1 y el 3. Son las 5:42. 5:50 los corregimos. A ver qué pudieron hacer ustedes, ¿sí? El primero sí, profe. En el 3, si lo puede explicar, Bueno, que no lo entendí bien. Yo estoy listo. como alto. Lo demás, ¿lo pudieron resolver al 1? ¿Tienen alguna duda? El primero sí, pero el 3 no. Bueno, vamos a ver entonces el primero y podemos el 3, si quieren. El primero. Tienen que compartir. Bien, vamos acá, el teórico. En el primero, del 1, en donde reacción que cataliza transferencia de electrones. ¿Qué pusieron? ¿Qué clase de enzima cataliza la transferencia de electrones? La primera puse yo. Óxido reductasa. Perfecto. El 2. ¿Qué enzima cataliza o qué clase de enzima cataliza las reacciones de transferencia de grupo? Las transferasas, Bien. El 3. ¿Qué clase de enzima cataliza las reacciones de hidrólisis? Las hidrolasas. Sí, exactamente. La adición, ¿qué clase de enzima cataliza la adición de grupos a doble enlaces? liasas, Bien. Transferencia de grupos dentro de una molécula. Isomerasas. Bien. Y formación de enlaces mediante reacciones de condensación. Ligasas. Bien. Ahora el 3. El 3 decía, indíquese los siguientes apartados, se refieren a sustratos y nombre las enzimas en aquellos ítems en donde el término corresponde a un sustrato. Bueno, ¿qué pasa? En general, no en general, siempre, las enzimas se nombran con la terminación asa. Ahora esperen que comparto el pizarrón. Las enzimas terminación asa. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar. Estamos en el ejercicio 3. La A, ¿qué va a ser? ¿Una enzima o un sustrato? La glucosa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un sustrato? Sustrato. El B, Enzima. hidrolasa.
Enzima o sustrato. ¿Termina en asa? Sí, Entonces es una. enzima. Bien. El C. Maleato isomerasa. Enzima. Bien. El D. Alanina. ¿Enzima o sustrato? Sustrato. Bien. El E. Amilosa. También sustrato. Bien. Y el F. Amilasa. ¿Enzima o sustrato? Enzima. ¿Termina en asa? Sí, Entonces, ¿qué va a ser? enzima. Enzima. Bien. Me dice que a los sustratos indique cuál es la enzima que actúan sobre los sustratos. O sea, tengo que indicar qué enzima actúa sobre ese sustrato, sobre este sustrato y sobre este sustrato. ¿Sí? El primer sustrato era glucosa. Entonces, la enzima que actúa sobre la glucosa, ¿cómo se va a llamar? Y bueno, se va a llamar glucosidasa. En el D, el sustrato era la alanina. ¿Y la alanina qué es? Es un aminoácido. Entonces, la enzima se va a llamar amino transferasa. Y en el E, que es un almidón, ¿sí? La enzima se va a llamar amilasa. ¿Sí? La amilosa es un componente del almidón, entonces la enzima se va a llamar amilasa. En general, las enzimas, en general, no siempre, pero la mayoría de las veces, las enzimas que actúan sobre los azúcares, es decir, sobre los carbohidratos, adoptan el nombre del sustrato terminado en asa. Glucosa, glucosidasa. Amilosa, amilasa. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No. Bien. Continuamos entonces. Bueno, vamos al 2. En el 2 dice, ¿cuál de los efectos indicados sería provocado por una enzima que catalizara la reacción? Tengo que los sustratos se transforman en productos y esa reacción está catalizada enzimáticamente. Como una reacción irreversible, alcanza el estado de equilibrio y su constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los sustratos. Ahora bien, dice, ¿cuál de los efectos indicados sería provocado por una enzima que cataliza la reacción? Ahora, ustedes escriben en el teórico. Las enzimas son catalizadores, ¿no? Son catalizadores biológicos. Son proteínas globulares que actúan como catalizadores biológicos. ¿Cuál es la función de un catalizador? Acelerar la reacción. Exactamente. Acelerar la reacción. Es decir, aumentan la velocidad de la reacción. Modifican la cinética de la reacción. Y ustedes vieron, no sé si lo recuerdan, pero seguramente lo vieron, en química del año pasado, en química del primer año, que la cinética no estaba relacionado con los parámetros termodinámicos. Es decir, yo puedo modificar la cinética de una reacción y los parámetros termodinámicos de dicha reacción permanecen invariables.
¿Cuáles eran los parámetros termodinámicos? La variación de energía libre, la entropía, la entalpía y la constante de equilibrio. ¿Sí? Yo modifico la velocidad de una reacción, ¿sí? Modifico la cinética, pero las variables termodinámicas permanecen invariables, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a analizar. A, disminución de K. K es la constante de equilibrio. ¿Qué dijimos? K es un parámetro termodinámico. Por lo tanto, al modificar la velocidad, K no se tiene por qué modificar. Por lo tanto, la primera no corresponde. B, aumento de K. ¿Qué les parece? K es constante de equilibrio, K mayúscula. ¿Será cierto que hay un aumento de K cuando esta reacción es catalizada por una enzima? No, porque no se No, modifica. exactamente. C, aumento de K sub 1, es decir, de la constante de velocidad, de la constante de la velocidad directa. ¿Será verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿por qué? Porque dijimos que las enzimas modifican la velocidad de una reacción, aumentándola. Y si ustedes recuerdan, también de la química de primer año, la velocidad 1, o sea, la velocidad directa, la podemos expresar como K por la concentración del sustrato, y la velocidad 2 la podemos expresar como K por la concentración del producto. ¿Sí? Entonces, si esto aumenta, es porque esto aumenta. Y si esto aumenta, es porque esto aumenta. ¿Sí? Lo que hace una enzima es aumentar el valor de las constantes de velocidades, tanto de la directa como de la inversa. Entonces, el C es correcto. ¿Se entendió? Una enzima, pongámoslo así. Enzima aumenta la velocidad. Por lo tanto, aumenta la velocidad. Esto le tiene que quedar claro, ¿sí? Que una enzima aumenta la velocidad de una reacción porque aumenta la constante de velocidad debido a que disminuye la energía de activación. Pero una enzima no modifica los parámetros termodinámicos que son entalpía, entropía, energía libre y constante de equilibrio. D, disminución, ahí no sé, bueno, disminución de K1. Falso, porque una enzima aumenta la velocidad, no la disminuye. E, aumento de la variación de energía libre. ¿Qué les parece? ¿Hola? Falso, profe. Falso. ¿Por qué? Porque Porque la variación de energía disminuye. libre... Sí, decime, Antonella. No, porque recién había dicho que no disminuye, o sea, aumentan las constantes y disminuye la energía. No, no, no. Repito, una enzima, ¿sí? Lo que hace es aumenta la velocidad de una reacción, debido a que baja la energía de activación.
Eso implica que van a aumentar la constante de velocidad. Eso es lo que hace una enzima. Actúa sobre la cinética de la reacción, es decir, sobre la velocidad a la cual la reacción ocurre. Una enzima no modifica los parámetros termodinámicos. Y los parámetros termodinámicos son entalpía o variación de entalpía, variación de entropía, variación de energía libre y constante de equilibrio. Entonces, acá, como me dice, aumento de delta G, es decir, aumento de la variación de energía libre, eso es falso. ¿Por qué? Porque el delta G es un parámetro termodinámico, ¿sí? Y las enzimas no modifican los parámetros termodinámicos, solamente modifican la velocidad. ¿Queda claro, Antonella? Sí, profe. Bien. El F, entonces, ¿qué le parece? ¿Va a ser verdadero o falso? Y falso también. Falso también, porque el delta G, al ser un parámetro termodinámico, no va a ser modificado por el agregado de una enzima. El H, aumento de K2. Verdadero. Verdadero. Y el I, disminución de K2. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque una enzima lo que hace es aumenta las constantes de velocidad, ¿sí? No las disminuye. Bueno, ¿alguna duda sobre este ejercicio, sobre el 2? No. Bien. El ejercicio 4 lo tienen que hacer ustedes y lo hacen de tarea y lo corregimos el martes que viene porque dice, elabore un texto coherente de no más de 5 renglones explicando cómo actúan las enzimas empleando las siguientes palabras. Enzimas, proteína globular, sustrato, centro activo, velocidad de reacción. Si quieren lo hacen tranquilo de tarea, lo hacen tranquilo de tarea y bueno, y lo vemos el martes que viene. El 5. La lactasa es una enzima que hidroliza la lactosa a glucosa y galactosa. Esperen que borro y lo voy a escribir. La lactasa. Dice, ¿cuáles son los reactivos y los productos de la reacción? Digan ustedes, ¿cuáles van a ser los reactivos? ¿Y cuáles van a ser los productos? ¿Se acuerdan de química de primer año? En una reacción química, ¿a dónde estaban los reactivos y a dónde estaban los productos? El reactivo sería la lactosa. Bien. ¿Y los productos? La glucosa y la lactosa. Bien. Bien, perfecto. Ahora, el B dice, dibuje un diagrama de energía para la reacción en presencia y ausencia de lactasa. Bien, sería la... Yo que tengo energía libre en función del tiempo. Yo sé que para que una reacción ocurra, la energía libre de los reactivos siempre tiene que ser mayor que la energía libre de los productos. ¿Sí? Esperen que...
¿Sí? Esta es la energía libre de los reactivos y esta es la energía libre de los productos. Y esta, la diferencia, y este es el estado de transición. Esto lo vieron en teoría con Carlos. Entonces, la diferencia de energía libre entre el estado de transición y la energía libre de los reactivos se denomina energía de activación. Lo que hace una enzima es disminuir la energía de activación. Es decir, lo que hace una enzima es que el estado de transición ocurra a un valor de energía libre menor. Entonces esto me queda así. Lo voy a borrar. Y vamos a cambiar el color. Estado de transición. Esto es EA y el otro era marrón. Y EA. EA es energía. Vamos a poner acá. Así no, EA. E, energía de activación. Vamos a borrar ahí. Le vamos a poner que el marrón es la reacción sin catalizar. Y el celeste o azul, como quieran ver, es la reacción catalizada. ¿Sí? Fíjense en la diferencia. El marrón es una reacción química sin catalizar. ¿Sí? Sin catálisis enzimática. Entonces, hay una diferencia de energía libre entre el estado de transición y los reactivos, que se llama energía de activación. Y esa es la energía que se debe entregar a toda reacción para que esta reacción ocurra. Lo que hace una enzima es disminuir la energía del estado de transición, de manera que la energía de activación va a ser menor y la energía para que la reacción ocurra va a ser menor, por eso es que la reacción ocurre más rápida cuando está catalizada. ¿Alguna pregunta? Hola.
No, profe. Bueno. Y después dice, dibujo en diagrama, ¿y cómo acelera la lactasa la reacción? Bueno, recién lo terminé de explicar. La enzima, la lactasa en este caso, va a acelerar la reacción, disminuyendo la energía de activación de la reacción. El ejercicio 6. Dice, la siguiente gráfica muestra la actividad enzimática en función del pH de dos peptidasas, A y B. ¿Sí? Indicar el pH óptimo de cada una de ellas. ¿Qué les parece? ¿Cómo, Germán? Dice, en el 6 dice, la siguiente gráfica, esperen que se la muestre. Esperen que salgo de acá. No lo tengo cargado. Ustedes tienen el práctico, ¿no? ¿6 el pH? Dice, la siguiente gráfica muestra, del ejercicio 6, la siguiente gráfica muestra la actividad enzimática en función del pH de dos peptidasas, la peptidasa A y la peptidasa B. Entonces le hago un bosquejo del gráfico. El ejercicio 6. Tiene la peptidasa A y la peptidasa B. Aproximadamente. Porcentaje de actividad. Y pH. Bien. Dice, indica el pH óptimo de cada uno de ellos. ¿Qué es el pH óptimo? El pH óptimo es el valor de pH en donde la actividad enzimática es máxima. ¿Y en dónde es la actividad enzimática máxima para la peptidasa A? Y El acá, 1. que sería, sí, En 1. 1. Y para la B, la actividad máxima, de acuerdo al gráfico, sería acá, 8. 8. Entonces, pH óptimo para la peptidasa A va a ser igual a 1 y para la B va a ser igual a 1. ¿Sí? El B dice, una de las peptidasas es gástrica y la otra intestinal. ¿Podría indicar cuál es cada una de ellas? Justifica la respuesta. ¿Qué pasa? En el estómago, ¿sí? ¿Qué pH tenemos? ¿Ácido o básico? ¿Qué les parece a ustedes? Ácido. Ácido, ¿sí? Entonces, la A es la peptidasa gástrica. Y en los intestinos, el pH es superior a 7. Por lo tanto, es un pH básico. Esto significa que la peptidasa B va a ser la peptidasa intestinal. ¿Queda claro? Sí. Bien. Y después dice, el C, que lo van a hacer ustedes de tarea, porque eso es buscarlo, ¿sí? En algún libro. Describa brevemente semejanzas y diferencias de las isoenzimas.
lo corregimos, entonces el 6C lo corregimos el martes que viene. El 7 dice, la enzima sacarasa hidroliza la sacarosa. La velocidad de esta reacción la medimos mediante el análisis de la cantidad de glucosa que se libera por unidad de tiempo. Los resultados obtenidos se recogen en la siguiente tabla, representar gráficamente los valores y explicar el significado de dicha tabla. Bueno, ustedes tienen, les doy, vamos a tomar 5 minutos y van a hacer un gráfico de velocidad en función de la concentración de sustrato. ¿Qué hora son? 6:20. 6:25, ustedes hagan el gráfico y 6:25 nos conectamos de nuevo y analizamos el gráfico que pudieron obtener. ¿Les parece? Bueno. Bueno. Sí, profe. A ver si les quedó como una hipérbola. Les quedó una cosa así. ¿Les quedó un gráfico así? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo? Que sí, me quedó así. Ah, listo. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué les pedía? Les decía, bueno, la enzima sacarasa hidroliza la sacarosa. La velocidad de esta reacción la medimos mediante el análisis de la cantidad de glucosa que se liberan por unidad de tiempo. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla, representa gráficamente los valores y explicar el significado de dicho gráfico. ¿Qué significa? Este gráfico nos indica que las enzimas presentan una cinética de saturación. Es decir que a medida que la concentración de sustrato aumenta, la velocidad también aumenta, pero hasta un determinado valor. Fíjense en que después de, esperen que lo voy a graficar, lo voy a dejar un poco mejor, que después de un determinado valor, prácticamente la velocidad permanece constante. ¿Sí? ¿Eso qué indica? Eso indica que las enzimas presentan una cinética de saturación, lo cual significa que a medida que aumenta el sustrato, aumenta la velocidad de catálisis, pero esa velocidad de catálisis alcanza un cierto valor límite y una vez alcanzado el mismo, dicho valor no se modifica, sino que permanece constante. Y la máxima velocidad que puede alcanzar una enzima se la denomina velocidad máxima. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Y lo que sí es importante, además de determinar la velocidad máxima de una enzima, es determinar la afinidad que va a tener la enzima por el sustrato. Y esa afinidad está representada por una constante que se denomina constante de Michaelis-Menten, o Michaelis, como lo quieran, según la bibliografía, lo pueden encontrar así o como Michaelis. Michaelis-Menten, ¿y qué es?
me indica la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a mayor valor de la constante de Michaelis-Menten, menor afinidad por el sustrato. ¿Y cómo se calcula? Este K se calcula, es igual a la concentración de sustrato en disculpen, en donde la velocidad es igual a 1/2 de la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo calculan la constante de Michaelis-Menten para una enzima dada? Hacen el gráfico de velocidad en función del sustrato. Determinan la velocidad máxima y la mitad de esa velocidad máxima, ¿sí? En este caso estaríamos por acá, esto sería 1/2 de la velocidad máxima, lo extrapolan a la curva y esta concentración de sustrato va a ser igual al valor de la constante de Michaelis-Menten. Entonces, ¿queda claro cómo se determina gráficamente el valor de la constante de Michaelis-Menten y qué representa ese valor de esa constante? ¿Sí? El valor de Michaelis-Menten es la concentración de sustrato en donde la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, gráficamente, ¿cómo lo determino? Y hago la gráfica de velocidad en función de la concentración de sustrato. Me va a dar una hipérbole asintótica, es decir, que va a tener un máximo. Determino la velocidad máxima y 1/2 de la velocidad máxima lo extrapolo en el gráfico, voy al sustrato y ese valor de sustrato va a ser igual al valor de la constante de Michaelis-Menten. ¿Y qué me indica? Me indica la afinidad que tiene una enzima por el sustrato. Y cuanto mayor sea el valor de esa constante de Michaelis-Menten, menor será la afinidad de la enzima por el sustrato. Por ejemplo, si yo tengo la enzima A y la enzima B, una tiene una constante de Michaelis de 0,2 y otro tiene una constante de Michaelis de 0,6. ¿Cuál de las dos enzimas tendrá mayor afinidad por el sustrato? ¿La enzima A o la enzima B? ¿Hola? Fíjense, ¿qué me dice esto? Que la constante de Michaelis-Menten es inversamente proporcional a la afinidad. Por lo tanto, aquel que tenga menor valor de constante, aquella enzima que tenga menor valor en la constante de Michaelis-Menten, va a tener mayor afinidad por el sustrato. En este caso, como la enzima A tiene una constante de Michaelis-Menten menor, la enzima A es la que va a tener mayor afinidad por el sustrato. ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Sí? Si se entendió, vamos a hacer entonces el ejercicio 9 y después hacemos el 8.
borro un poquito, te lo escribo y usted me responda. Yo no respondo. Vamos a ver, el ejercicio 9 dice, ordenar las siguientes enzimas en orden decreciente según su afinidad por el sustrato. La enzima A tiene un km de 1,5 mol por litro. La enzima B tiene un km de 0,8 mol litro y la enzima C tiene un km de 2,3 mol por litro. Entonces, ordenar en forma decreciente, de mayor a menor. ¿Cuál enzima tendrá mayor afinidad por el sustrato? La B. ¿Por qué? Muy bien, pero ¿por qué? La enzima B es la que tiene mayor afinidad. Sí. ¿Por qué la B? ¿Ahí me lo puede decir? Porque es la que tiene menor constante de Michaelis. Porque es la que tiene menor valor de la constante de Michaelis-Menten. Muy bien. Después, ¿cuál le va a seguir? El A. La enzima A El A. y la que tiene menor afinidad por el sustrato va a ser la enzima C porque es la que tiene el mayor valor de la constante de Michaelis-Menten. Bueno, veo que esto quedó claro. Vamos entonces, sí, al último ejercicio, en donde dice, el oxalato es un inhibidor de la succinato deshidrogenasa. ¿Puedo borrar esto, el 9? Vale, lo que está escrito. Sí, bro. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 8. Les voy a escribir. Este es el succinato. Y el oxalacetato es muy similar. Nada más que en el tercer carbono tiene un carbono carbonilo. Y este es el oxalacetato. Bien, dice el oxalacetato es un inhibidor de la succinato deshidrogenasa. El succinato es el sustrato de la enzima succinato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso el sustrato es el succinato. Dice, ¿crees que el oxalacetato es un inhibidor competitivo o no competitivo del succinato? Justificar. Bien, entonces acá ya entramos en el terreno de las inhibiciones. Como vieron en el teórico, hay varios tipos de inhibiciones, dos de las cuales son la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. Vamos a ver, vamos a refrescar un poquito las características de cada una de ellas. Entonces vamos a poner acá inhibición
inhibición competitiva y no competitiva. Bien. Vamos a ver, ¿qué pasa en la inhibición competitiva? En la inhibición hay más tipos, pero vamos a ver nosotros la competitiva y la no competitiva. ¿Cuál es la característica que la distingue? Que en la competitiva el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo, ya que sustrato e inhibidor son estructuralmente similares. En cambio, en la no competitiva, el sustrato y el inhibidor no compiten por el sitio activo, ya que el sustrato y el inhibidor son diferentes estructuralmente. ¿Sí? Es más, las enzimas que poseen inhibición competitiva, inhibición no competitiva, además del sitio activo, tienen otro sitio en donde se une el inhibidor. ¿Sí? Entonces, y otra de las características es que la inhibición competitiva se puede revertir fácilmente aumentando la concentración de sustrato, mientras que la inhibición no competitiva no se revierte aumentando la concentración de sustrato. Esa es otra de las características, o sea, de las diferencias entre la inhibición competitiva y no competitiva. ¿Sí? Entonces, fíjense en que, si ustedes se fijan, el succinato es estructuralmente muy similar al oxalacetato. Fíjense, son los dos ácidos dicarboxílicos que tienen dos grupos carboxilo en sus extremos. La única diferencia, espero que esto a lo mejor se confunda. La única diferencia es que el oxalacetato en el carbono 3 tiene un grupo carbonilo y el succinato no lo posee. Pero si se fijan, estructuralmente son muy similares. Entonces, cuando el inhibidor, que es el oxalacetato en este caso, es estructuralmente muy similar al succinato, el tipo de inhibición que va a ocurrir es competitiva. ¿Sí? Ambos, tanto inhibidor como sustrato, van a competir por el sitio activo y en este caso la inhibición se puede revertir aumentando la concentración de sustrato. ¿Sí? De esa manera, fíjense, ya está respondido los tres apartados con esta explicación, por lo menos lo que pienso. Dice, ¿crees que el oxalacetato es un inhibidor competitivo o no competitivo? Y va a ser competitivo porque es estructuralmente similar.
B, el oxalacetato se unirá al sitio activo de la enzima o a otro lugar. Y como es una inhibición competitiva, el oxalacetato se une al sitio activo. Y sé cómo se podrá revertir el efecto del oxalacetato. Y bueno, como es una inhibición competitiva, el efecto del inhibidor se puede contrarrestar aumentando la concentración de sustrato. Cosa que en la inhibición no competitiva eso no ocurre. Por más que aumento la concentración de sustrato, el efecto del inhibidor no se elimina. Bien. ¿Alguna pregunta sobre alguna duda sobre la pregunta 8? No. Bueno, con esta pregunta concluimos el práctico de enzimas.